Hay momentos en la vida que te preparan para lo peor. Y ese martes de agosto en Guadalajara fue uno de esos días donde cada paso hacia la plaza central sentía como caminar hacia mi propio juicio. Tenía 32 años y llevaba casi una década ocultando una parte fundamental de quién era, viviendo en una ciudad donde las apariencias lo son todo y donde el qué dirán puede destruir una carrera, una familia, una vida entera. Trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa, textil del centro, un puesto que había conseguido con esfuerzo y dedicación, pero también con el peso constante de mantener una doble vida que me estaba consumiendo por dentro. Mis padres nunca sospecharon nada, o al menos eso creía yo. Vivían en la misma colonia donde crecí, a solo 3 calles de mi departamento, y cada domingo comíamos juntos mientras yo inventaba excusas sobre por qué seguía soltero, sobre por qué nunca llevaba a ninguna chica a conocerlos. Mi hermana Daniela era la única que parecía intuir algo, pero jamás preguntaba directamente. Solo me miraba con esa mezcla de preocupación y ternura que tienen las hermanas mayores cuando saben que cargas con algo pesado. La decisión de ir a esa marcha no fue impulsiva, aunque muchos podrían pensarlo. Llevaba meses debatiéndolo internamente, sintiendo cómo la ansiedad me carcomía cada vez que veía las noticias sobre discriminación, cada vez que tenía que fingir interés en las conversaciones sobre conquistas amorosas con mis compañeros de trabajo, cada vez que mi madre mencionaba a la hija de alguna vecina como posible candidata para una cita. La noche anterior apenas pude dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente recreaba todos los escenarios posibles de lo que podría suceder. Imaginaba las miradas de desprecio, los comentarios hirientes, incluso la posibilidad de violencia física que sabía que existía en un país donde las estadísticas de agresiones por orientación sexual seguían siendo alarmantes. Había escuchado historias de personas que perdían sus empleos, que eran rechazadas por sus familias, que terminaban teniendo que abandonar sus ciudades natales porque la presión social se volvía insoportable. Cuando llegué a la plaza aquella mañana, el sol ya pegaba fuerte y el ambiente estaba dividido de una manera que me heló la sangre. Por un lado estaban quienes habíamos venido a marchar, con nuestras playeras de colores y nuestros carteles pidiendo respeto e igualdad. Por el otro, grupos de personas que nos gritaban, que nos insultaban, que sostenían pancartas con mensajes de odio disfrazados de moral y religión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían escucharlo. Busqué refugio entre la multitud de manifestantes, tratando de volverme invisible, de ser solo uno más entre cientos, pero algo dentro de mí seguía empujándome a dar un paso adelante. Reconocí algunas caras de la comunidad LGBT que frecuentaba en Pilsen School. Secreto. Personas que como yo vivían divididas entre su verdad y la imagen que proyectaban al mundo. Había un chico joven, no tendría más de 20 años, llorando mientras su madre lo abrazaba con fuerza a pocos metros de distancia. Y ese abrazo me partió el alma porque yo jamás había imaginado ese tipo de aceptación en mi propia familia. La tensión escaló cuando uno de los grupos opositores comenzó a acercarse demasiado, lanzando insultos cada vez más agresivos. Algunos policías intentaban mantener la distancia entre ambos bandos, pero la hostilidad era palpable en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando vi a mi tío Rodrigo entre la multitud de opositores, sosteniendo un cartel que proclamaba valores tradicionales y familia natural, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Rodrigo era el hermano mayor de mi padre, un hombre respetado en la familia, dueño de una ferretería exitosa y con una reputación intachable en el vecindario. Siempre había sido estricto, de ideas firmes y conservadoras, el tipo de persona que en las reuniones familiares hacía chistes homofóbicos que todos celebraban mientras yo sonreía incómodo y bajaba la mirada. Si él me veía allí, si me reconocía entre los manifestantes, sabía que mi vida como la conocía terminaría en ese preciso instante. La noticia llegaría a mis padres antes del atardecer, y todo el esfuerzo de años por mantener las apariencias se desmoronaría como un castillo de minas de naipes. Intenté retroceder, mezclarme aún más entre la gente, tal vez escapar antes de que fuera demasiado tarde, pero en ese momento un empujón de la multitud me hizo tropezar, y caí de rodillas justo en medio de ambos grupos. Mi playera con los colores del arco iris quedó expuesta para todos, mi rostro visible y vulnerable ante cientos de miradas que ahora se posaban sobre mí. Escuché risas crueles, insultos que me llovían desde diferentes direcciones, y cuando levanté la vista, vi los ojos de mi tío Rodrigo clavados en los míos. Había sido descubierto de la peor manera posible, en el peor lugar posible, frente a la persona menos indicada de toda mi familia.
El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se encontraban, y yo solo podía pensar en todas las cosas que perdería a partir de ese momento. El respeto de mi familia, mi trabajo si la noticia se esparcía, la vida tranquila aunque falsa que había construido con tanto cuidado. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas, no solo por el miedo sino por la frustración de saber que este momento definiría todo mi futuro, y que ese futuro se veía cada vez más oscuro e incierto, con cada segundo que pasaba bajo el sol implacable de Guadalajara. Mi tío Rodrigo soltó su cartel y comenzó a caminar hacia mí con paso firme, y yo no podía moverme, paralizado entre el terror y la resignación de enfrentar lo inevitable. Todo a mi alrededor se volvió un borrón de sonidos y movimientos, pero su figura se acercaba con una claridad dolorosa, como si fuera lo único real en medio del caos. Esperaba sus gritos, su dedo acusador, tal vez incluso que me arrastrara fuera de allí para exponerme ante toda la familia, para asegurarse de que todos supieran la vergüenza que había traído sobre el apellido Mendoza. Cerré los ojos por un momento, preparándome para el impacto de sus palabras, para el rechazo que había temido toda mi vida, pero lo que sucedió después, jamás podría haberlo imaginado ni en mis sueños más optimistas. Sentí sus manos sobre mis hombros, no con violencia sino con una firmeza extraña, y cuando abrí los ojos lo vi arrodillado frente a mí, con su rostro a centímetros del mío y una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos estaban húmedos, algo impensable en un hombre que siempre presumía de ser fuerte e inquebrantable, y su voz salió quebrada cuando pronunció mi nombre. Me ayudó a levantarme con cuidado, quitándose su propia camisa de manga larga para cubrir mi playera del arco iris, un gesto que no entendí hasta que vi la confusión en los rostros de quienes estaban a su alrededor. Sus compañeros de protesta lo miraban desconcertados, algunos gritándole que se alejara de mí, que no valía la pena involucrarse con gente como yo, pero Rodrigo los ignoró completamente y me condujo hacia un lado, lejos de ambos grupos, hacia la sombra de unos árboles donde el ruido era menos ensordecedor. Me sentó en una banca de piedra y se quedó de pie frente a mí, pasándose las manos por el cabello en un gesto de angustia que jamás le había visto hacer. Las palabras parecían atascársele en la garganta, y yo seguía sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué no me estaba gritando? ¿Por qué parecía más afectado emocionalmente que yo mismo? Finalmente habló, y lo que dijo hizo que todo mi mundo se tambaleara aún más de lo que ya estaba. Me contó que tenía un hijo que yo no conocía, un hijo de un matrimonio anterior que había mantenido en secreto durante años, un joven llamado Emilio que vivía en Ciudad de México y que era gay. Me explicó entre sollozos contenidos que Emilio había intentado quitarse la vida 2 años atrás, después de que Rodrigo lo echara de su casa al enterarse de su orientación sexual, después de gritarle las mismas cosas horribles que yo acababa de escuchar en la plaza momentos antes. Su hijo había sobrevivido gracias a un vecino que lo encontró a tiempo, pero desde 1960 entonces vivían distanciados, apenas intercambiando mensajes esporádicos llenos de tensión y dolor no resuelto. Rodrigo había venido a esa contramarcha convencido de que estaba defendiendo valores importantes, de que estaba del lado correcto de la historia, pero verme a mí allí, a su sobrino, vulnerable y aterrorizado, había sido como mirarse en un espejo que reflejaba su propio error devastador. Me confesó que llevaba meses en terapia tratando de entender y aceptar a su hijo, que había leído libros, que había hablado con psicólogos, que había llorado más noches de las que podía contar al darse cuenta del daño que había causado. Ver mi miedo en esa plaza había sido como ver el miedo de Emilio el día que lo corrió de casa, y algo dentro de él simplemente se había roto. Me pidió perdón con una desesperación que me asustó, no solo por los años de comentarios hirientes en reuniones familiares, sino por representar el tipo de pensamiento que hacía que personas como yo, como su hijo, tuviéramos que vivir escondidos, con miedo constante, sintiéndonos menos que humanos. Sus lágrimas caían libremente ahora, sin vergüenza, mientras me decía que jamás podría devolverle a Emilio los años perdidos, pero que tal vez, solo tal vez, podía evitar cometer el mismo error conmigo, con su sobrino que claramente había estado sufriendo en silencio todo este tiempo. La conversación que siguió fue una de las más intensas de mi vida. Le conté todo: las noches de Citizens, insomnio, el peso de la mentira constante, el miedo paralizante de ser descubierto, la soledad aplastante de no poder compartir mi verdad con las personas que más amaba. Rodrigo escuchaba con atención dolorosa, como si cada palabra fuera un recordatorio de su propio hijo y de todo lo que se había perdido entre ellos.
Me habló de Emilio con un amor mezclado con arrepentimiento, de cómo su hijo había sido un niño brillante y creativo, que ahora trabajaba como diseñador gráfico en la capital, de cómo estaba tratando de reconstruir su relación paso a paso, aunque el daño causado hacía que cada avance fuera lento y complicado. Me mostró fotos en su teléfono, imágenes de un joven de 27 años con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, y reconocí en esa sonrisa la misma que yo había perfeccionado durante años. Esa máscara que usamos para ocultar el dolor de no ser aceptados por quienes se supone deberían amarnos incondicionalmente. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. Esta historia no es solo mía. Es de millones de personas que cargan secretos que pesan como montañas, que sonríen mientras por dentro se desmoronan. Tal vez tú mismo conoces ese peso, o tal vez conoces a alguien que lo lleva. Este canal existe porque creo que compartir estas verdades nos hace menos solitarios en nuestras luchas. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote. Y si tienes algo que decir, si esta historia despertó algo en ti, déjamelo saber en los comentarios. A veces, saber que alguien más entiende hace toda la diferencia entre seguir adelante o rendirse. Rodrigo se secó las lágrimas con el dorso de su mano, como si recién se diera cuenta de que estaba llorando frente a mí, y hubo un momento de silencio donde solo se escuchaba el ruido distante de la marcha que continuaba sin nosotros. Finalmente me preguntó si mis padres sabían, y cuando negué, con la cabeza, su expresión se volvió aún más seria. Me dijo que entendía el miedo, que él había visto de primera mano cómo el rechazo familiar podía destruir a una persona, pero también me advirtió que vivir en el armario eventualmente cobra un precio demasiado alto. Me contó cómo Emilio había desarrollado ansiedad severa y depresión durante los años que ocultó su identidad, cómo había perdido peso dramáticamente, cómo sus calificaciones en la universidad habían caído porque toda su energía se iba en mantener la mentira. Rodrigo reconoció que él había sido parte del problema, que sus comentarios constantes sobre masculinidad y normalidad habían creado un ambiente donde su hijo sintió que nunca podría ser el mismo, y esa culpa lo perseguía cada día desde el intento de suicidio. Me propuso algo que jamás esperé escuchar de él. Quería que conociéramos a Emilio juntos, que viajáramos a Ciudad de México ese mismo fin de semana, y que después de ese encuentro, él me acompañaría a hablar con mis padres, sus propios hermanos. La idea me aterrorizó y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Por un lado, significaba enfrentar lo inevitable, romper el silencio que me había protegido pero también aprisionado durante años. Por otro, tener a Rodrigo como aliado, especialmente siendo quien era en la familia, podría cambiar completamente cómo mis padres recibirían la noticia. Él era respetado, su opinión tenía peso, y si él estaba dispuesto a defenderme, tal vez, solo tal vez, las cosas no serían tan catastróficas como siempre había imaginado. Acepté con voz temblorosa, sintiendo que estaba tomando la decisión más importante de mi vida, sin red de seguridad alguna. Esos días hasta el viernes fueron una mezcla extraña de terror anticipatorio y una calma inesperada. Rodrigo me llamaba cada noche para verificar cómo estaba, compartiendo fragmentos de sus conversaciones con Emilio, quien aparentemente estaba nervioso pero emocionado de conocerme. Mi tío me envió artículos que había estado leyendo sobre cómo apoyar a familiares LGBT, videos de testimonios de padres que habían aprendido a aceptar a sus hijos, recursos de organizaciones que ayudaban con procesos de salida del closet. Era surrealista ver a este hombre que siempre había sido sinónimo de intolerancia, transformándose ante mis ojos en alguien dispuesto a aprender, a cambiar, a admitir que había estado profundamente equivocado. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba diferente, más distraído pero también menos tenso, como si una carga invisible estuviera empezando a aligerarse de mis hombros. Daniela me llamó preocupada porque aparentemente nuestra madre había mencionado que Rodrigo estaba actuando extraño, más callado de lo normal en las reuniones familiares, pero yo guardé el secreto un poco más, sabiendo que todo se revelaría muy pronto. El viaje en autobús a Ciudad de México fue largo y lleno de conversaciones profundas. Rodrigo me habló de su propia crianza en una familia ultraconservadora en Jalisco, de cómo su padre le había enseñado que la masculinidad significaba dureza y rechazo a cualquier cosa considerada diferente o débil. Me contó de su primer matrimonio, de cómo conoció a la madre de Emilio en Monterrey durante sus 20s, y cómo ese matrimonio se desmoronó por razones que nunca había procesado completamente. Cuando Emilio nació, Rodrigo había proyectado todas sus expectativas en ese niño, queriendo moldearlo según la imagen de lo que consideraba un hombre de verdad.
Los primeros signos de que Emilio era diferente aparecieron temprano. Su sensibilidad, su interés por el arte y el diseño en lugar del fútbol y los deportes rudos. Pero Rodrigo los había ignorado o intentado suprimirlos, pensando que con suficiente disciplina podría corregir lo que veía como desviaciones. Escucharlo hablar con tanto arrepentimiento sobre esos años me hizo verlo como humano por primera vez, no como el tío intransigente, sino como un hombre lidiando con sus propios demonios y errores. Llegamos al departamento de Emilio en la colonia Roma cerca del mediodía. Era un lugar pequeño pero acogedor, lleno de plantas y arte en las paredes, muy diferente a los espacios tradicionales de mi familia en Guadalajara. Cuando Emilio abrió la puerta, vi inmediatamente el parecido con Rodrigo en sus facciones, pero también algo completamente diferente en sus ojos, una tristeza antigua, mezclada con una fortaleza que solo viene de haber sobrevivido a lo peor. El abrazo entre padre e hijo fue incómodo al principio. Años de distancia y dolor no se borran en unos meses de terapia, pero había un esfuerzo genuino de ambos lados por reconstruir lo destruido. Emilio me saludó con calidez, y pasamos la tarde compartiendo nuestras historias, descubriendo similitudes dolorosas en nuestras experiencias de ocultamiento y miedo. Me habló de su intento de suicidio con una franqueza que me heló la sangre, de cómo había llegado a un punto donde vivir parecía más doloroso que morir, y cómo ese momento había sido el catalizador para que Rodrigo finalmente abriera los ojos. Emilio trabajaba desde casa como diseñador freelance, lo cual le daba la libertad de evitar ambientes laborales potencialmente hostiles, pero también significaba mucha soledad. Me mostró algunos de sus proyectos, diseños vibrantes y llenos de creatividad, que contrastaban con la quietud melancólica de su voz al hablar de su vida. Tenía una pareja, un arquitecto llamado David que conoció en un grupo de apoyo 2 años atrás, y la manera en que hablaba de él mezclaba felicidad con culpa, como si no se sintiera completamente merecedor de ese amor después de todo lo que había vivido. David llegó más tarde esa noche, un hombre tranquilo y amable que claramente adoraba a Emilio, y ver su interacción me mostró algo que nunca había experimentado personalmente, una relación abierta y libre, sin esconderse, sin vergüenza. Rodrigo se tensó visiblemente cuando David besó a Emilio en la mejilla al saludarlo, y pude ver la lucha interna en su rostro, años de condicionamiento chocando contra su deseo genuino de aceptar, pero respiró profundo y le sonrió. Un pequeño paso que sé que para él significó un mundo entero. Esa noche cenamos en un restaurante del barrio, los 4 juntos, y por primera vez en mi vida sentí cómo sería vivir sin el peso constante del secreto. Observaba a Emilio y David interactuar con naturalidad, tomándose de la mano sobre la mesa, compartiendo comida de sus platos, existiendo en el mundo como cualquier pareja sin necesidad de censurarse, y algo dentro de mí anhelaba desesperadamente esa libertad. Rodrigo intentaba participar en la conversación, hacía preguntas sobre el trabajo de David, comentaba sobre el vecindario, esforzándose genuinamente por conectar a pesar de su incomodidad evidente. En un momento dado, Emilio le agradeció por estar allí, por intentarlo, y Rodrigo se quebró nuevamente, admitiendo entre lágrimas que sentía que nunca podría hacer suficiente para compensar el daño causado, pero que pasaría el resto de su vida intentándolo. David le dijo algo que me impactó profundamente, que el hecho de que estuviera allí, aprendiendo, cambiando, ya significaba más de lo que muchos padres jamás hacían por sus hijos LGBT, y que ese esfuerzo, aunque doloroso, era valioso y necesario. El domingo por la mañana, después de un desayuno silencioso donde todos procesábamos lo que vendría, Rodrigo y yo regresamos a Guadalajara. El trayecto de vuelta fue aún más introspectivo que la ida. Mi tío me preguntó si estaba listo para hablar con mis padres, y honestamente no lo sabía. Tenía 32 años, era adulto e independiente, pero la aprobación de mi familia seguía importándome profundamente. Rodrigo me aseguró que estaría a mi lado en cada momento, que compartiría su propia historia. Con Emilio si era necesario, que haría todo lo posible por ayudarlos a entender. Llegamos a la ciudad al atardecer, y acordamos que hablaríamos con ellos al día siguiente, un lunes que yo había pedido libre del trabajo anticipando que sería un día emocionalmente agotador. Pasé la noche en mi departamento sin poder dormir, practicando mentalmente las palabras que diría, imaginando cada posible reacción, desde la aceptación inmediata hasta el rechazo total. La mañana llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado emocional. Rodrigo pasó por mí a las 10, y juntos manejamos hacia la casa de mis padres. Mi madre estaba sorprendida de vernos llegar juntos sin previo aviso, y mi padre dejó el periódico que estaba leyendo con expresión confundida.
Nos sentamos en la sala, ese mismo espacio donde habíamos compartido miles de comidas dominicales, celebraciones, conversaciones triviales, y ahora estábamos a punto de cambiar la dinámica familiar para siempre. Rodrigo habló primero, lo cual me alivió porque mi garganta estaba tan cerrada que dudaba poder emitir sonido alguno. Les contó sobre Emilio, sobre su existencia que habían mantenido oculta por años, sobre su orientación sexual, sobre el intento de suicidio. Mis padres escuchaban atónitos, especialmente mi padre al descubrir que su hermano mayor había tenido un hijo de un matrimonio previo que nunca mencionó. Rodrigo no escatimó detalles sobre sus propios errores, sobre cómo su intolerancia había empujado a su hijo al borde del abismo, sobre el proceso doloroso de aprender y cambiar que todavía estaba atravesando. Luego me miró, dándome el espacio para hablar, y con voz temblorosa comencé mi propia confesión. Les dije que era gay, que lo había sabido desde la adolescencia, que había pasado más de 15 años ocultándolo por miedo a decepcionarlos, a perder su amor, a ser rechazado como tantos otros que había visto sufrir. Mi madre comenzó a llorar inmediatamente, pero no. Pude descifrar si eran lágrimas de tristeza, enojo o shock. Mi padre permaneció en silencio, su rostro una máscara imposible de leer. Le conté sobre las noches de ansiedad, sobre las mentiras constantes, sobre las novias falsas que inventaba, sobre la soledad devastadora de no poder compartir mi vida real con ellos. Rodrigo intervino nuevamente, compartiéndoles estudios que había leído sobre tasas de depresión y suicidio en jóvenes LGBT sin apoyo familiar. No para asustarlos, sino para ayudarlos a entender la gravedad de cómo reaccionarán en ese momento. Les mostró fotos de Emilio, les habló de la relación reconstruida que estaban intentando forjar. Les explicó cómo el rechazo inicial había costado años de relación padre-hijo que nunca recuperarían completamente. El silencio que siguió fue uno de los más largos e insoportables de mi vida. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda, y cada segundo que pasaba sin que dijera nada sentía como una eternidad de agonía. Mi madre se secaba las lágrimas con un pañuelo, mirándome con una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Finalmente, fue Daniela quien rompió el silencio, apareciendo desde el pasillo donde aparentemente había estado escuchando toda la conversación sin que nos diéramos cuenta. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mi mano y simplemente dijo que me amaba, que eso nunca cambiaría, que había sospechado desde hace años pero respetó mi tiempo para estar listo. Sus palabras fueron como oxígeno después de estar ahogándome, y me aferré a su mano como si fuera mi salvavidas en medio de una tormenta. Mi padre se volteó finalmente, sus ojos también húmedos, y lo que dijo a continuación me desarmaría por completo de maneras que no esperaba. Habló de su propio hermano menor, mi tío Javier, quien había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 5 años. Me contó algo que nunca supe, que Javier era gay, que había vivido aterrorizado de que la familia lo descubriera, que esa noche del accidente venía de tener una confrontación violenta con un hombre en un bar de ambiente, donde lo habían golpeado simplemente por su orientación. Mi padre cargaba con la culpa de no haber creado un espacio seguro para que su hermano pudiera vivir abiertamente, de no haber notado las señales de su sufrimiento, de no haber podido protegerlo de un mundo cruel que eventualmente contribuyó a su muerte. Escucharlo admitir esto, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, fue revelador y devastador al mismo tiempo. Me dijo que había jurado después de perder a Javier que si alguno de sus hijos enfrentaba algo similar, él estaría presente, pero que con el tiempo ese juramento se había enterrado bajo capas de vida cotidiana y expectativas sociales hasta que casi lo olvidó. Mi madre finalmente habló, su voz quebrada pero firme. Dijo que no entendía completamente, que probablemente le tomaría tiempo procesar todo, pero que yo era su hijo, que me había cargado en su vientre, que me había visto crecer, y que ninguna revelación cambiaría el amor incondicional que sentía por mí. Admitió que siempre había notado mi distancia emocional en los últimos años, cómo parecía ausente incluso cuando estaba físicamente presente, y que ese cambio la había preocupado profundamente pero no sabía cómo abordarlo. Me preguntó con dolor en su voz si todo este tiempo había pensado que la perdería si le contaba la verdad, y cuando asentí, ella se acercó y me abrazó con esa fuerza maternal que solo las madres conocen, susurrándome que jamás, jamás me perdería, que la estaba subestimando si creía que algo podría hacer que dejara de ser su hijo. Ese abrazo rompió todas las defensas que había construido durante años, y lloré en sus brazos como no lo había hecho desde que era niño.
liberando décadas de miedo reprimido y dolor silencioso. Rodrigo observaba la escena con sus propias lágrimas, probablemente imaginando cómo habría sido diferente todo si hubiera reaccionado así con Emilio años atrás. Mi padre se unió al abrazo, rodeándonos a mi madre y a mí, y sentí en ese momento algo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. Aceptación completa, amor sin condiciones, familia que permanece sin importar qué. Daniela también se sumó, convirtiendo el momento en un abrazo familiar que simbolizaba no solo mi salida del closet, sino también la sanación de heridas generacionales, relacionadas con el secreto y la vergüenza. Pasamos horas conversando después de eso, ellos haciendo preguntas que a veces eran torpes pero genuinas, yo compartiendo aspectos de mi vida que había mantenido ocultos, todos aprendiendo a navegar esta nueva dinámica familiar con paciencia y amor. Mi padre pidió conocer a Emilio, quería conectar con ese sobrino que no sabía que tenía, y tal vez en el proceso honrar la memoria de su hermano Javier de una manera que no había podido hacer en mi vida. Los días siguientes fueron un periodo de ajuste extraño pero hermoso. Mis padres llamaban más seguido, preguntando cómo estaba, queriendo estar más involucrados en mi vida real, no en la versión editada que les había presentado durante años. Mi madre investigaba por su cuenta, leyendo artículos, uniéndose a grupos de padres de hijos LGBT, queriendo ser la mejor versión de sí misma como madre de un hijo gay. Mi padre invitó a Rodrigo y a Emilio a Guadalajara, y verlos juntos, 3 generaciones de hombres Mendoza enfrentando prejuicios internalizados y aprendiendo a amar sin condiciones, fue profundamente conmovedor. Emilio parecía más liviano cada vez que venía de visita, como si recuperar no solo a su padre, sino también expandir su círculo familiar con tíos y primos que lo aceptaban, estuviera sanando heridas antiguas que creía permanentes. David también fue bienvenido, y aunque algunos miembros de la familia extendida necesitaron tiempo para procesar, el núcleo central se mantuvo firme en su apoyo. Hemos llegado tan lejos juntos en esta historia, y quiero tomarme un momento para agradecerte por estar aquí, por escuchar, por permitir que estas palabras toquen tu corazón. Cada historia que comparto en este canal es un pedazo de humanidad real, de luchas que muchos enfrentamos en silencio. Si esta historia te ha movido, si reconoces algo de tu propia experiencia o la de alguien que conoces, me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia similar de miedo transformado en aceptación? ¿Qué historias te gustaría escuchar en este canal? Tu voz importa aquí. Eres parte de esta comunidad que se construye sobre la honestidad y el respeto mutuo. Nos vemos en los comentarios. Y gracias por caminar este camino junto a mí. La decisión de vivir abiertamente cambió aspectos de mi vida que no había anticipado. En el trabajo, eventualmente decidí compartir mi orientación con recursos humanos y algunos colegas cercanos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mantener el secreto ya no tenía sentido. Las reacciones fueron mixtas. Algunos compañeros se alejaron sutilmente, otros se mostraron indiferentes, y unos pocos se acercaron más, compartiendo sus propias historias de familiares LGBT o confesando sus propias luchas con identidad. Mi jefe inmediato, un hombre de 50 y tantos años al que siempre consideré tradicional y potencialmente homofóbico, me sorprendió al invitarme a café y contarme sobre su hija lesbiana en Monterrey, con quien había estado distanciado años, pero que ahora intentaba reconectar. Resultó que mi situación le había dado perspectiva sobre su propia relación familiar fracturada, y me agradeció por compartir mi verdad porque le había inspirado a hacer su propio trabajo de reparación. Conocí a alguien 6 meses después de salir del closet, en circunstancias completamente inesperadas. Se llamaba Mateo, era veterinario, y nos encontramos en la fila de un café donde discutíamos amigablemente sobre cuál era el mejor sabor de pan dulce. Esa conversación trivial se convirtió en un almuerzo improvisado que se extendió por horas, y por primera vez en mi vida pude hablar abiertamente sobre mi familia, mis experiencias, mi vida real sin editar nada. La diferencia entre las citas que había intentado tener antes, siempre bajo el peso del secreto y el miedo a ser descubierto, versus esta posibilidad de conexión auténtica era como comparar blanco y negro con color total. Mateo había salido del closet mucho antes, a los 21, y aunque su camino no había sido fácil, había construido una vida plena rodeado de personas que lo aceptaban completamente. Su perspectiva me ayudó a ver que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar siendo abiertamente gay. Presentarle a Mateo a mi familia fue un hito emocional significativo. Organizamos una cena en casa de mis padres, y el nerviosismo de todos era palpable,
pero mezclado con esfuerzo genuino. Mi madre había cocinado su mejor comida, claramente queriendo causar buena impresión, y mi padre intentaba conversación casual sobre deportes hasta que descubrió que Mateo prefería documentales de naturaleza, lo cual abrió una conversación mucho más fluida sobre fauna local. Daniela y su esposo trataban a Mateo exactamente como habían tratado a las novias de primos y amigos en incontables reuniones anteriores, con calidez y curiosidad. Natural. Rodrigo y Emilio también estaban presentes esa noche. Y ver a mi tío interactuar con naturalidad con la pareja de su sobrino, hacer chistes y compartir anécdotas, sentía casi irreal considerando dónde había estado solo meses atrás. Emilio me confesó después que ver esa aceptación en mi familia le daba esperanza de que tal vez algún día David pudiera experimentar lo mismo con su propia familia, que actualmente lo rechazaba completamente. El primer aniversario del incidente en 1900, la plaza fue marcado de manera intencional por nuestra familia. Organizamos una reunión en casa de mis padres donde invitamos no solo a familiares cercanos, sino también a algunos amigos de Emilio y míos de la comunidad LGBT de Guadalajara y Ciudad de México. Mi padre dio un discurso improvisado que nos hizo llorar a todos, hablando sobre el hermano que perdió por intolerancia social, sobre casi perder a su sobrino por la misma razón, sobre la gratitud de tener una segunda oportunidad con su hijo para hacerlo bien. Rodrigo compartió su propio testimonio, admitiendo públicamente sus errores pasados y su compromiso continuo de aprender y ser mejor. Varios invitados compartieron sus propias historias, creando un espacio de vulnerabilidad colectiva que sentía sagrado y sanador. Mi madre había invitado a padres de otros hijos LGBT del vecindario, algunos de los cuales luchaban con aceptación, esperando que nuestra historia pudiera ofrecerles perspectiva o esperanza. Esa noche, mientras limpiábamos después de que todos se fueron, mi madre me dijo algo que jamás olvidaré. Me confesó que su mayor arrepentimiento no era nada que hubiera hecho, sino el tiempo que había perdido conociendo a su hijo real, por mi miedo a compartir mi verdad, y por el ambiente que inconscientemente habían creado, donde ese miedo era justificado. Me pidió perdón por no haber sido más explícita en su amor incondicional, por no crear un espacio seguro donde yo pudiera haberle confiado algo tan fundamental mucho antes. Le dije que entendía, que también yo había cargado responsabilidad en mantener el secreto, que la sanación era un camino de dos vías. Nos abrazamos en la cocina de mi infancia, rodeados de platos sucios y sobras de comida, y sentí que ese momento representaba un círculo completándose. Una sanación generacional que beneficiaría no solo a nuestra familia inmediata, sino potencialmente a las generaciones futuras. Hoy, 3 años después de aquel día en la plaza, mi vida es irreconocible comparada con la que vivía antes. Mateo y yo compartimos un departamento en una zona tranquila de Guadalajara. Tenemos 2 gatos que mi madre adora y visita constantemente con excusas de traerles premios. Trabajo en la misma empresa, pero ahora como director regional. Un ascenso que llegó no a pesar de mi orientación, sino, según mi jefe, en parte porque demostré valentía y autenticidad que consideraban valores de liderazgo. Rodrigo y Emilio han reparado su relación considerablemente, aunque ambos reconocen que ciertos daños del pasado nunca desaparecerán completamente, solo se aprende a vivir con ellos. David y Emilio se comprometieron el año pasado, y la boda será en Guadalajara con nuestra familia completa presente. Mi padre insiste en ayudar con los gastos, una forma de compensar las bodas que Rodrigo no pudo celebrar con su hijo todos esos años atrás. Cada domingo seguimos reuniéndonos para comer, pero ahora las conversaciones incluyen referencias naturales a mi vida con Mateo, a los planes de boda de Emilio, a la comunidad LGBT que se ha vuelto parte extendida de nuestra red familiar. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Requirió trabajo continuo, conversaciones difíciles, momentos de frustración y malentendidos, pero el compromiso de todos de permanecer presentes y aprender hizo la diferencia. Aquella reacción inesperada de mi tío Rodrigo en la plaza no solo cambió mi vida, sino que inició un efecto dominó de sanación que tocó múltiples generaciones de mi familia, demostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar mejor, para construir puentes donde antes solo existían muros de silencio y miedo.